Nosotros somos del grupo 1 y les vamos a hablar de lo que viene a ser la cultura y culturas en el mundo. Para empezar vamos a definir lo que viene a ser la palabra cultura. Etimológicamente la palabra cultura proviene del verbo en latín cult, que significa cultivar. Un claro ejemplo de esta palabra y su definición es la palabra agricultura, que en español significa el cultivar del suelo. Podemos definir a la cultura como las creencias o costumbres que comparten una sociedad en común, ya sean estas costumbres, su forma de vestir, su religión o su... Existen varias definiciones en lo que viene a ser cultura. Una de estas es la definición holística o totalizadora, ya que esta nos dice que cultura viene a ser todo lo que haya adoptado o creado el ser humano, ya sea desde una vasija de barro hasta una sinfónica, y de igual manera incluyendo su comportamiento. También tenemos la definición diferenciadora, ya que esta nos dice que cultura viene a ser todos los elementos, creencias o costumbres que comparten un pueblo en específico. Pero los resultados que vengan de esta o las creaciones son solamente manifestaciones de cultura. Al hablar de lo que vienen a ser manifestaciones culturales, podemos decir que son expresiones o productos basados en los valores y creencias de un grupo. Estas se dividen en 4, como vienen a ser manifestaciones simbólicas, conductuales, materiales y estructurales. Las manifestaciones simbólicas son la manera en la que este grupo de personas va a representar al hombre de manera simbólica. Las representaciones conductuales van a ser normas o reglas que van a tener que cumplir las personas miembros de esta cultura, como podemos definirlas como reglas a seguir. Las manifestaciones materiales va a ser el cómo están distribuidos todos los materiales para la diferente producción de sus miembros. Y por último, las estructurales. Esta nos quiere decir de cómo se estructura su sociedad, es decir, cuál es el orden jerárquico o, en tal caso de no existir, la igualdad que existe en el mismo. Vamos a hablar de lo que viene a ser la sociedad egipcia. La sociedad egipcia es considerada por muchos una de las más avanzadas alrededor del tiempo, ya que sus avances científicos, tanto como sus grandes construcciones, no son muy razonables para la época. Para comenzar, el reino de Egipto se mantuvo durante los años 3500 a 1500 a.C. Este se encontraba en el norte del continente africano. Continuando con lo que viene a ser el imperio egipcio, su gobierno estaba basado en un modelo monárquico y déspota, ya que el único líder era el faraón, el que era considerado o se consideraba un enviado de Dios o de los dioses. En la base de esta pirámide encontrábamos lo que viene a ser los esclavos. Ellos sostenían y producían todo lo que el gobierno egipcio consumía. La economía egipcia se basaba en diferentes actividades, como vienen a ser la agricultura, la pesca y la ganadería. También eran grandes productores de lo que vienen a ser muebles y utensilios, ya que tenían un gran avance en lo que viene a ser orfebrería y fundición de metales. Al hablar de la religión egipcia, podemos decir que ellos eran politeístas. Esto quiere decir que adoraban a varios dioses. Uno de sus dioses principales, por no decir el más importante, fue Osiris. En una de las imágenes de Osiris podemos observar que en una de sus manos tiene el bastón que retiene y el látigo que castiga. Este dios era considerado como el dios de la resurrección. En la mitología egipcia también podemos presentar a lo que viene a ser la diosa Isis, que era la esposa de Osiris. Esta diosa, representada por una cabeza de gato, representaba todo aquello relacionado con la fecundidad y la prosperidad. Una de las representaciones culturales más grandes que tuvo el pueblo de Egipto fue el de la momificación. Este procedimiento era solamente para la realeza o los altos mandos. Este procedimiento consistía en retirar las vísceras del cuerpo de la persona fallecida y ubicarlas en un frasco o vasija. Esta vasija sería depositada en el mismo lugar donde va a descansar la persona momificada. Después de haberlo extraído sus vísceras, la persona era envuelta en vendas y ubicada en un sarcófago de madera o ya sea de barro o vasija. Referente a la medicina, el pueblo de Egipto era muy avanzado. Uno de los más grandes documentos recuperados de esa época es el papiro de Ebers, y que este papiro cuenta con alrededor de 842 tratamientos y medicinas para diferentes lesiones y enfermedades. Se cree que este documento fue escrito alrededor del año 1500 a.C. Aquí podemos ver que ellos se enfocaban más en enfermedades respiratorias, cardíacas y del sistema circulatorio. Algo que cabe recalcar era que los médicos egipcios tenían dos formas de tratar, la manera racional y la irracional, llamada así vulgarmente. La manera racional era la que conocemos actualmente, para tratar enfermedades con diversos medicamentos según sea la necesidad, y la manera irracional, que ellos buscaban la forma de curar el alma, ya sea con amuletos, rituales o sacrificios en caso de los altos mandos. La cultura celta.
Vamos a ver que nosotros hacemos referencia a la cultura celta como el conjunto de pueblos que se asentaron en lo que es Europa Central y posteriormente se fueron esparciendo por lo que es la Europa Occidental en lo que es la Edad del Hierro. Tienen dos divisiones la cultura celta, la división Hallstatt y la Tene. La división Hallstatt vamos a ver que se extendió entre los años 800 y 500 a.C. Y también la Atene, que esta se desarrolló en lo que es los años 500 antes de Cristo y 50 después de Cristo. El grupo de la Hallstatt era un grupo de guerreros de élite que se sentaba en lo que es las bases de las colinas y tenían un excelente sistema de comercio. En cambio, la división de la Atene se caracterizó porque ellos emigraron hacia los Alpes y desarrollaron lo que es la habilidad artística. El lenguaje celta estaba representado, como podemos ver, en base a símbolos y signos lineales. Acostumbraban a representar el número 3 dentro de sus pinturas, consideraban al 3 como un número sagrado. Dentro de las lenguas celtas se denominaron las demás lenguas actuales de los países como el galés, el bretón, el córnico, el irlandés, el escocés y el manés. Como les mencioné, los celtas eran un conjunto de pueblos guerreros. Se caracterizaban por un excelente manejo de lo que es el caballo, pero tenían la carencia de disciplina cuando se llevaban a cabo las guerras. Tenían bastante conflicto con lo que es el ejército romano. El ejército romano le denominaba a los celtas como bárbaros, porque tenían estos la costumbre de cortar las cabezas de sus enemigos. La religión celta tenían ellos a lo que es el druidismo, que era su sistema religioso pagano, y dentro de esto tenía una línea de varios dioses. Dentro de ellos, la cúspide estaba representada por los druidas, que eran los sacerdotes y maestros que se encargaban de enseñar sus saberes hacia las poblaciones. Uno de los símbolos más pesados para la cultura celta era lo que es el árbol de la vida. El árbol de la vida representaba protección, cobijo y leña para sus fogatas. A su vez, se llevaban a cabo en los árboles actos como matrimonios y pactos. La medicina celta estaba basada principalmente en plantas y licores que también estaban hechos a base de plantas. Tenemos, por mencionar, algunos ejemplos como a la verbena, a la pulsátila y al musgo, que tenían propiedades antiinflamatorias y antibacterianas. Ahora les voy a hablar sobre la cultura del hinduismo. La cultura del hinduismo se solidificó en lo que es a orillas del río Ganges, pero tenía esta cultura a dos antecesores más, como son lo que es la cultura védica y la cultura brahmánica. Luego de esta viene a solidificarse lo que es la cultura del hinduismo. Tiene varias religiones la cultura del hinduismo, entre ellas tenemos el hinduismo, el sijismo, el budismo, el jainismo, el islam y el cristianismo. Tienen la creencia de entre el dharma y el karma. Con más especificidad del karma, nos habla de las repercusiones que tienen nuestros actos para el futuro. Las 4 castas que tiene la cultura hindú se dividen en brahmanes, en kshatriyas, vaisyas y sudras. Se empleaban muchos actos religiosos y otros todavía se siguen empleando. Uno de los que se empleaba era la quemación de la esposa junto con su esposo ya fallecido. También tenemos que se realiza en la actualidad el casamiento de lo que son los hijos con animales y árboles, y el Gopastami, que es el festival religioso en adoración a las vacas. Su sistema religioso estaba basado en divinidades zoomorfas, que es decir, entre la mezcla entre animales y humanos. Entre ellos tenemos a Vishnu, a Krishna, a Yashoda, que simbolizan diferentes cualidades de las cuales se cultiva nuevos conoceres.
El sistema, la medicina de la cultura hindú está basada en lo que es el Ayurveda, es decir, la ciencia del conocimiento. Y esta está basada a través de cuatro principios fundamentales, que es la buena alimentación, el realizar actividad física, el pensamiento positivo y la buena higiene. La cultura griega. La cultura griega es una de las culturas más antiguas del mundo. Inicia a partir del siglo XII a.C. hasta el año 146 a.C., en que los romanos la someten y la convierten en una más de las provincias de su imperio. Surgió en el sur de los Balcanes y se extendió por el Mediterráneo, por el mar Egeo y el mar Jónico y por las costas de la actual Macedonia, Bulgaria, Turquía e Italia. Uno de los legados más importantes de la cultura griega es la democracia, la cual la inventaron con el objetivo de representar al pueblo y de conocer sus necesidades y responder a sus demandas. En la literatura, los griegos desarrollaron principalmente la poesía y el teatro. Dentro de la poesía destacan obras reconocidas como la Ilíada y la Odisea, las cuales fueron atribuidas a Homero. En cuanto al teatro, cultivaron principalmente lo que es la tragedia y la comedia. En el arte, este se resalta principalmente por su extremo humanismo, el cual tiene como objetivo la glorificación del hombre, las cuales cuentan con un sinnúmero de pinturas y esculturas. En cuanto a la escultura, destacan principalmente Discóbolo de Mirón, Hermes sosteniendo a Dionisios Niño, Venus de Milo, entre muchas otras, las cuales su principal material fue el mármol. En cuanto a la arquitectura, igualmente es uno de los hitos más reconocibles de la antigua Grecia, que se caracteriza por elegantes columnas de piedra y por frontones triangulares, en los cuales como obras arquitectónicas tenemos el Partenón de Acrópolis de Atenas y el Templo de Júpiter Heliodítamo. En filosofía se plantearon la interpretación racional del universo y la naturaleza, destacando figuras como Sócrates, Platón y Aristóteles. La religión de la antigua Grecia. Esta era principalmente politeísta y creían en muchos dioses, los cuales adoraban en lo que se conocía como el Monte Olimpo, y a los que rendían culto en múltiples rituales y a través de múltiples templos que eran desarrollados en su honor. Dentro de ellos tenemos a Zeus, el rey de los dioses y portador del rayo, Poseidón, el dios de los mares y el océano, y Hades, dios del inframundo, siendo los dioses más reconocidos. En medicina, estos innovaron la medicina con sus significables aportes en lo que es a la fisiología y la anatomía, destacando un personaje principalmente como es Hipócrates, considerado por muchos y hasta la actualidad como el padre de la anatomía. Uno de sus aportes fue el juramento hipocrático, el cual establecía las normas por las que debían regirse los médicos en el desempeño de su labor. Además, otros de los aportes de la medicina griega fue los primeros estudios acerca de la anatomía humana y animal. La cultura china. La antigua China fue una de las civilizaciones más antiguas del mundo con continuidad hasta la actualidad. Sus orígenes se dan en la cuenca del río Amarillo, donde surgieron las primeras dinastías Xia, Shang y Zhou. Las religiones principales chinas tenemos el budismo, el confucianismo y la religión tradicional china. El budismo, aunque es original de la India, se extendió por el Asia y más que una doctrina religiosa es una doctrina filosófica que sostiene la creencia de llegar a un estado sublime. En cuanto al confucianismo, esta fue la principal religión china y consiste en doctrinas morales y religiosas basadas en las enseñanzas de Confucio. La religión tradicional china. Esta religión es politeísta, es decir, que creen en varios dioses, influenciados principalmente por el budismo, confucianismo y la filosofía taoísta. Taoísmo. Esta es una doctrina filosófica que se plantea como un camino el cual lleva a la inmortalidad, siendo el símbolo de esta el yin y el yang, que representa la dualidad que se aplica a todo lo existente en el universo. En cuanto a la pintura china, utilizaron lo que es pinceles, tinta y papel de arroz. En cuanto a su contenido, representaron pinturas de flores y pájaros, paisajes, retratos y animales. La arquitectura de la antigua Grecia es muy característica por sus flexibles
maravillosos y elegantes disposiciones, y además de sus magníficos adornos. Uno de los elementos más importantes de la arquitectura china es la Gran Muralla, la cual se utilizó para defenderse de ataques nómadas y para evitar el cruce de los ejércitos. En cuanto a medicina y cirugía, los antiguos chinos conocían bien las diferencias de las extremidades del cuerpo humano. Ellos conocían completamente la función del corazón, hígado y células biliares. Sabían cómo tratar la fiebre, la diarrea y la debilidad. Preparaban polvos con los huesos de animales y los usaban de tratamiento para varias enfermedades. La mayor contribución de la cultura china es la anestesia. A través de este procedimiento colocaban al paciente en un estado de insensibilidad e inconsciencia mientras practicaban operaciones en su cuerpo. Las principales técnicas terapéuticas de la antigua medicina china y que son un legado actual hasta la actualidad encontramos como las principales la acupuntura, la fitoterapia china, que se fundamenta en el uso de plantas medicinales, y el masaje chino. Hablaremos sobre qué es la cultura árabe y la cultura maya. Revisaremos lo que son los inicios, su escritura, religión, características y aportes de la cultura árabe, y de la cultura maya sus inicios, política, sociedad, economía, vestimenta, sus aportes y el fin. Empezaremos con la cultura árabe. Esta se va a dividir principalmente en dos periodos. El periodo preislámico va a ser una etapa que estaba formada por los pueblos semitas, que emigraron de la península arábiga, fenicios, nabateos, abaneses y maritas, los cuales constituyeron la cultura árabe. En el periodo preislámico vemos que aquí aparece el islamismo, en donde los pueblos de origen semita se unen en torno a las prédicas de Mahoma, constituyendo una civilización árabe-musulmana. El nacimiento de la escritura árabe tuvo su origen en la necesidad de conseguir un medio sagrado de comunicación entre Dios y los hombres. En base a esto, en la cultura árabe existe creencias de que Dios se comunicó con los fieles escogiendo al profeta Mahoma para predicar su palabra. Estos tenían principalmente una religión monoteísta basada en el Corán. Ahora, en la cultura árabe existen diferentes tipos de símbolos y costumbres de acuerdo a cada región, pero hay algunas que generalmente son una constante. Existe una tendencia a ser conservadores en la vestimenta y en muchas ocasiones difieren de la forma de vestir occidental. Las mujeres generalmente cubren su rostro o la mitad de él, mientras tanto que los hombres se visten con túnicas, camisas largas u otros trajes como jeans o camisas. Los aportes de la cultura árabe son varios, como aportes dentro de la medicina, la farmacia, la química, la geografía, arquitectura, números y danzas. Dentro de ellos también encontramos la gastronomía. Dentro de la cultura maya vamos a ver que esta fue una civilización desarrollada por uno de los más destacados pueblos mesoamericanos precolombinos, cuyos inicios se rastrean desde la época preclásica hasta la época postclásica, que llegaron a expandirse a lo largo del territorio que abarca el sureste de México, norte de Centroamérica, península de Yucatán y lo que es Guatemala, parte de Honduras y El Salvador. Los mayas, a diferencia de los aztecas o los incas, no formaron un sistema político central de un único estado o reino. En vez de eso se manejaban entre la convivencia de estados y cacicados diversos que eventualmente lograban un dominio regional temporario. Inicialmente la sociedad maya se dividía entre la élite dominante y la masa de los plebeyos, un orden que se sostenía en la base de la fuerza militar y la tradición religiosa. Ahora, vamos a ver que los sacerdotes se ubicaban principalmente en la punta de esta cadena y los esclavos al final. La economía de los mayas se basaba en la agricultura y producían principalmente maíz, frijoles y algunos tubérculos, tales como el poroto y la batata. La indumentaria maya dependía del nivel social en la jerarquía política de la ciudad o estado. Las mujeres de clase baja vestían faldas largas y camisas amplias hechas de algodón, mientras que la familia real y los servidores del estado usaban atuendos más elaborados con incrustaciones de plumas y piedras, y que también vestían con cinturones y sandalias. Dentro de sus aportes y conocimientos tenemos las matemáticas avanzadas, con el uso de decimales y el cero, escritura geográfica, técnicas de riego y agricultura avanzadas que les permitía cultivar durante todo el año. Desarrollaron el calendario civil de 365 días y también uno de 260 días.
Una de las teorías que establece debido al gran crecimiento demográfico y al aumentar las necesidades de alimentación, se agotaron los recursos naturales y sumando a largos periodos de sequía, la civilización maya fue debilitándose. Por otro lado, una de las teorías distintas dice que las tribus invasoras procedentes del norte fueron debilitando a los mayas y que las culturas españolas con la conquista de América fueron las que terminaron de destruir la cultura maya. Muchas gracias.